Tres versículos. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Amén. Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Voy a leer el verso 3 nuevamente. No tendrás otros dioses delante de mí. En esta noche, hermanos, vamos a estar ocupados en el primer mandamiento. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el primer mandamiento? ¿Y cómo dice? No tendrás otros dioses delante de mí. Ahora, hoy vamos a estar, hermanos, estudiando este mandamiento, viendo cuáles son las implicaciones directas de este mandamiento, que es el primer mandamiento. Una cosa importante que quiero decir es que el primer mandamiento, este mandamiento, como todos los otros 10, son importantes, pero este mandamiento, hermano, es la base, como el fundamento de todos los demás mandamientos, de los otros 9 mandamientos. Y lo que vamos a hacer, hermano, esta noche es que quiero, antes de ir a los detalles del verso 3, quiero dar 2 principios, hermano, 2 observaciones que debemos de tener en cuenta a la hora de estudiar los mandamientos, los 10 mandamientos. Y lo primero, hermano, es que quiero que vaya en tu Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Y el hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como ya ustedes saben, hermanos, este mandamiento resume los primeros 4 mandamientos, que tienen que ver con ¿qué? Los primeros 4 mandamientos, ¿con qué tienen que ver? ¿Cómo? Con la adoración a Dios. Con nuestra relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos se resumen en: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Esa es la primera tabla de la ley. La segunda tabla de la ley contiene los otros 6 mandamientos, que esos tienen que ver con nuestra relación con el hombre. Ahora bien, una cosa que quiero, yo sé que usted ha leído este versículo, lo ha leído en el Antiguo Testamento, lo hemos leído en el Nuevo Testamento también, pero quiero que lo miremos una vez más, porque este versículo nos ayuda a entender la naturaleza de los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? Porque mucha gente, cuando piensa en los mandamientos de Dios, y muchas veces nosotros como cristianos, cuando pensamos en los mandamientos, los 10 mandamientos, en términos de reglas externas. No hagas, no hagas, no hagas. Pero los mandamientos, hermano, la ley moral de Dios afecta primeramente tu corazón, el corazón de todos los hombres. Y eso lo vemos específicamente en este versículo, cuando dice la manera en que Dios resume los primeros 4 mandamientos. ¿Qué es lo que es? Amarás al Señor tu Dios. O sea, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios afecta a nuestros corazones. No son simplemente un grupo de reglas externas que tenemos escritas en la Biblia, que debemos de tenerlas en cuenta todos los días. No, es algo más que eso. Afecta nuestros corazones. La ley, hermano, de Dios requiere no solo obediencia externa, sino también el afecto del corazón. Dios no quiere simplemente que tú lo obedezcas.
Dios no demanda solamente que nosotros le obedezcamos externamente, sino que Dios demanda que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Nosotros, y esto es muy importante, hermano, porque cuando muchas veces nosotros nos enfocamos en la obediencia externa, y cuando nosotros nos enfocamos en la obediencia externa solamente, eso nos convierte ¿en qué? En legalistas. Nos convierte, hermano, en legalistas, en religiosos, porque solamente estamos enfocados en lo externo y no en lo interno. Nosotros en Cuba teníamos un cuento, se hacía mucho un cuento de Pepito. Pepito era muy famoso, es muy famoso en Cuba. Y en México también es internacional, mire, hermano. Y había un cuento de Pepito que nosotros hacíamos en Cuba, que decía que Pepito se estaba portando mal. Y la maestra le dijo: Pepito, siéntate en esa silla que estás castigado. Y Pepito se sienta y le dice a la maestra: maestra, por fuera estoy sentado, pero por dentro yo estoy parado. Y esto nos ayuda a entender la importancia nos ilustra la importancia de lo que estamos diciendo. Dios no solamente quiere tu obediencia externa, Dios quiere tu corazón. Dios demanda que nosotros le amemos. Él está interesado en el afecto de nuestros corazones, ¿verdad? Por eso es que Él resume, por eso los primeros 4 mandamientos se resumen en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, hermano, cuando hablamos de los mandamientos, es lo siguiente. Vamos a buscar Mateo capítulo 5, verso 28. Mateo capítulo 5, verso 28. ¿Era afecto o era efecto? Afecto. Los afectos de tu corazón, tus emociones, tu amor por Él. Mateo 5, 28, ¿qué no tiene? Hermano Edilberto. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Amén. ¿Cuántos han leído este pasaje alguna vez? Muchas veces lo hemos leído, lo hemos mencionado aquí en el pasaje. Ahora, ¿qué es lo que te dice? Recuerda, Jesús aquí está dando una ley aparte de los 10 mandamientos. ¿No? Mira el contexto. Mira el contexto del versículo. Vamos a leer verso 27. Habéis oído que se dijo: no cometerás, ¿qué cosa? Adulterio. ¿Qué es lo que está mencionando Jesús ahí? Uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Y Jesús le dice: pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús, cuando dice pero yo os digo, Él no está dando una segunda ley o está invalidando la ley moral de Dios, sino que está interpretando, como ya les he dicho en otras ocasiones, está interpretando el verdadero significado de la ley, lo que significa verdaderamente esa ley. Porque como yo le había dicho en otras ocasiones, ¿ustedes se recuerdan cuál era el problema que los judíos tenían con ese mandamiento? ¿Se recuerda que eso lo hemos hablado aquí? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el pensamiento de los judíos con relación a ese mandamiento? Que tan solo con pecados, o sea, juntarse con una persona o cometer el acto de adulterio, esa solamente era el pecado. Exactamente. Los judíos pensaban que el pecado era que ese mandamiento de no cometerás adulterio tenía que ver con el acto mismo del adulterio. Si usted no consumaba ese acto, usted estaba rompiendo la ley. Pero Jesús le dice, si tú la codicias en tu corazón, la deseas en tu corazón, le dice el verso 28, pero yo digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué es lo que te dice eso de la ley moral de Dios, hermano? ¿Cuál es la enseñanza de la ley moral ahí en ese versículo?
sencillo que ni siquiera pensar, tener un mal pensamiento en contra de una persona que no es, o sea, ya sea en el caso de mujer o hombre, que no Exacto. sea tu esposo. Y eso que es lo que nos dice de la ley, que la ley prohíbe, la ley de Dios prohíbe no solo el acto de pecado, sino también la inclinación al pecado. Esa es la enseñanza fundamental que nosotros sacamos, o una de las enseñanzas que sacamos en Mateo 5:28. La ley de Dios prohíbe no solamente el acto del pecado, sino también la intención, la inclinación de nuestro corazón al pecado. Delante de Dios, tan culpable de adulterio es como el que comete el acto mismo de adulterio, como el que desea a una persona que no es su esposa o su esposo. Está adulterando, está rompiendo los mandamientos de Dios. O sea, estas son dos cosas, hermanos, que tenemos que tener presente a la hora de estudiar los 10 mandamientos. La primera, y te lo repito para que se te grabe, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, hermano, que la ley de Dios afecta ¿qué cosa? Tu corazón. Dios requiere, demanda no solamente obediencia externa, sino el afecto de tu corazón. Demanda tu amor por Él. Porque los 10 mandamientos afectan el corazón. Usted se recuerda cuando el Señor habla a través del profeta Jeremías y habla del nuevo pacto que Él iba a hacer en Jesús. ¿Cuál era una de las características de este nuevo pacto? En el monte Sinaí, ¿dónde Dios escribió la ley? ¿En qué Dios escribió la ley? En una tabla. En este nuevo pacto que Él iba a hacer con su pueblo, ¿dónde Dios iba a escribir su ley? En sus corazones. Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, no son reglas simplemente que tenemos escritas en la Biblia, reglas externas que se enfocan en obediencia externa, sino que demanda obediencia, pero también demanda el amor de tu corazón. Y lo segundo, hermano, es que la ley de Dios, cuando pensemos en los 10 mandamientos, debemos tener en presente que la ley de Dios prohíbe no solo el acto del pecado, sino también la inclinación al pecado. Vamos a ir, hermano, al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿En qué se resume el primer mandamiento? ¿Cuál es el resumen del primer mandamiento? Implica amar al Señor tu Dios, pero ¿cómo nosotros lo amamos teniendo en cuenta el primer mandamiento? ¿En qué se resume eso? Bueno, se resume, hermano, en que debemos glorificar a Dios en nuestros corazones y darle la prioridad sobre todo y sobre todos los seres creados. Esa es la enseñanza del primer mandamiento. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que te está enseñando es lo que Él está requiriendo, es que nosotros, los hombres, le glorifiquemos a Él solamente en nuestros corazones y le debemos dar, ¿qué cosa? La prioridad, el número 1 de nuestros corazones a Él, sobre todo y sobre todos los seres creados. Eso es lo que enseña básicamente el primer mandamiento. Ahora, esto tiene 2 implicaciones. La primera implicación es que el hombre solo debe tener a Dios como su Dios. La primera implicación, hermano, del primer mandamiento es esta: el hombre solo debe tener a Dios como su Dios. Pero antes de ir a esa implicación, yo quiero hablarte de la base de esa verdad. El hombre solo debe tener a Dios como su Dios. Esa es la primera implicación del primer mandamiento. Ahora, el fundamento de esto, hermano, es lo siguiente. Una de las razones por las cuales Dios de un Dios, ¿sabe? Lo voy a decir de nuevo. Ese mandamiento lo que enseña, el fundamento de esta enseñanza, es que la necesidad que el hombre tiene de Dios. Pero al hombre rebelarse en contra de Dios, quiero que usted escuche esto porque es muy importante. Al hombre rebelarse en contra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer el hombre?
buscar otro Dios, porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios, glorificar a Dios y disfrutar a Dios para siempre. Todos los que están aquí bajo el sonido de mi voz, hermano, todos los que estamos aquí esta noche, y hablo de los que estamos aquí en esta noche, pero esta verdad afecta también a los que no están aquí esta noche. Pero todos los que estamos aquí en esta noche tenemos un Dios en nuestro corazón. Muchos tenemos al Dios Trino, pero otros podemos tener otros dioses, adoramos a otros dioses. Y ahí vamos a ir esta noche a los detalles de eso. Pero todos, no hay nadie, hermano. Los ateos, ¿sí saben lo que son los ateos? Los ateos tienen un Dios, adoran un Dios. ¿Cuál es el Dios que ellos adoran? Al hombre. Al hombre, ese es su Dios, hermano. En otras palabras, disculpe que lo interrumpa, pero por ejemplo, que yo creo que usted quiere decir que por naturaleza nata, todo ser humano necesita creer en algo. Necesita creer en Dios. Pero en algo que es como, o sea, en algo como en qué creer. Pero realmente nosotros como cristianos sabemos que tenemos que adorar a nuestro Dios. No. Lo voy a explicar de nuevo porque a lo mejor la duda, otros hermanos también entendieron lo mismo. Todos los hombres necesitamos a Dios, adorar a Dios. Es una necesidad natural del hombre porque el hombre fue creado para adorar. No simplemente para adorar, no estoy diciendo que el hombre necesita creer en algo. No. El hombre su necesidad es adorar a Dios. Lo que pasa es que porque por mi pecado, porque yo estoy en guerra con Dios, yo no voy a satisfacer, todavía siento la necesidad de adorar a Dios, pero como estoy en guerra con Dios, yo voy a adorar a otro Dios. Voy a poner otra cosa en el lugar de Dios. No es que hayan otros dioses, sino que nosotros ponemos cosas y personas en el lugar de Dios. Y eso es lo que quiere decir. Esta implicación del primer mandamiento, el hombre solo debe tener a Dios como su Dios, está fundamentado en la necesidad que el hombre tiene de Dios. Todos los hombres necesitan a Dios, pero como estamos en guerra con Dios, buscamos satisfacerlo. El vacío que solo Dios puede satisfacer, lo tratamos de satisfacer con otras cosas o otras personas. ¿Entendieron bien eso, hermano? ¿Podría uno poner las cosas materiales? Sí, de eso vamos a hablar ahorita, hermano. Ahora, cuando usted lee, hermano, le voy a explicar este concepto. Ariana, no sé si me entendiste bien, pero se lo voy a ilustrar con la Biblia. Todos vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Amén. Vamos a leer el verso 18 en adelante. Amén. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente de entre ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos, ¿los atributos de quién? De Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que el hombre no tiene excusa. Es por eso, porque el hombre no tiene excusa, es que el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela contra el hombre, que retiene, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿La verdad de quién? De Dios. Ahora mira el verso 22. Ok, verso 21, perdón, dice:
Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue como entenebrecido. Dice, verso 22, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y mira el verso 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo dice el texto? Y adoraron, hermano, adoraron. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dice, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí lo puede ver ahí, hermano? Todo el hombre, ¿por qué el hombre, hermano, fue creado para adorar a Dios? Y por eso es que nosotros tenemos la necesidad de adorar. Pero como estamos en guerra con Dios, el hombre cambió la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Cambió la gloria de Dios, hermano, y dice que en vez de adorar a Dios, adoraron a los hombres. Ahora bien, hermano, esta es la base de esta implicación. El hombre, lo que el primer mandamiento nos enseña es que el hombre solo debe tener a Dios como su Dios. Vamos a apunta en tus notas Éxodo 22, pero vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 22, verso 32. ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Hermana Yuri? ¿No? ¿Quién lo tiene? Amén. Hermano. Dice, pues, ¿quién es Dios fuera del Señor y quién es roca sino solo nuestro Dios? Amén. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano. 2 de Samuel, capítulo 22, verso 32. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor y quién es roca sino solo nuestro Dios? Amados hermanos, solamente hay un Dios digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza de nuestros corazones, y es por eso que Él demanda del hombre que no tengamos otros dioses delante de Él, porque solamente hay un Dios, que es el Dios que se ha revelado a nosotros en su palabra y en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, quiero que mire conmigo, hermano, ¿qué es tener a Dios como nuestro Dios? La primera implicación es que el hombre solo debe tener a Dios como su Dios. Ahora, ¿qué es tener a Dios como nuestro Dios? Lo primero, hermano, que quiero es reconocerlo como lo que Él es. Tener a Dios como nuestro Dios, hermano, es reconocerlo a Él por lo que Él es. ¿Qué es lo que Él es? Dios. Eso, hermano, es una de las implicaciones, o cómo luce cuando nosotros tenemos a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y la tierra, como nuestro Dios. Nosotros lo vamos a reconocer como lo que Él es, por lo que Él ha revelado de Él en su propia palabra. Dios es, hermano, Dios es para nosotros Dios. Eso implica que Él es el dueño de nuestras vidas. Eso implica que cuando yo reconozco que Él es Dios, estoy reconociendo que mi vida está en sus manos, que Él en su cuidado providencial ordena todas las cosas. Estoy reconociendo que Él es soberano. Estoy reconociendo que Él, hermano, Él es Dios y yo soy, ¿qué cosa? Criatura. Que Él es Señor y yo soy, ¿qué cosa? Esclavo. Mucha gente hoy, hermano, tiene un concepto de Dios, de que Dios es el genio de la lámpara.
Dios no es el genio de la lámpara. Si tu Dios, el Dios que tú adoras, el Dios al que tú le cantas los domingos, es el genio de la lámpara para ti, es el Dios que te va a resolver todos tus problemas, ese no es el Dios de la Biblia. Si tú estás buscando a Dios por eso, estás buscando por las razones equivocadas. Tú debes buscar a Dios, debes adorar a Dios, debes servir a Dios, porque Él es Dios. Dice, amados hermanos, aunque Él no nos diera nada, aún así Él merece adoración. Si Dios, y esto que te voy a decir, te lo voy a decir con mucho temor y temblor en mi corazón, porque es fácil decirlo, lo difícil es vivirlo. Pero esta es una de las implicaciones que tiene reconocer a Dios como Dios. Dios es Dios cuando todo va bien en mi vida. Pero déjame decirte algo, cuando Dios me quita mi trabajo, cuando Dios me quita la salud, cuando Dios me quita mis hijos, cuando Dios me quita mi esposa, cuando Dios me quita todo lo que yo estimo como valioso, aún en medio de esas circunstancias, Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo digno de, hermano, de recibir toda la gloria, el reconocimiento, la admiración de nuestro corazón. Porque Él es Dios. No por lo que Él me da. Job, hermano, decía, aunque deshecha esté mi carne, yo sé que he de ver a Dios. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y la mujer le dijo, Job, mi hijo, infeliz, todavía tú retienes tu integridad. Mira todo lo que Dios te ha hecho. Dios te lo quitó todo. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo Job? Oh, tú tienes razón. No, le dijo, como cualquier mujer fatua, necia, has hablado. Recibiremos de Dios el bien solamente y el mal no. Dice, y en todo esto no pecó Dios, no pecó Job. Porque, amados hermanos, Job reconocía, que a pesar de sus circunstancias, Él es Dios. Dios es Dios. Aunque no nos dé nada, aunque nos lo quite todo, Él merece adoración. Él merece, hermano, reconocimiento. Hermano, y esto afecta la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, cuando Dios nos quita lo que nosotros más anhelamos o lo que nosotros más amamos, o sencillamente cuando Dios no responde una oración como nosotros queremos, cuando las cosas a mi alrededor, hermano, empiezan a desmoronarse, ¿cuál es mi primera intención? ¿Cuál es mi primera motivación? La respuesta de mi corazón, la que no tengo que buscar ni pensar, ¿cuál es? Cuestionar a Dios. En rebeldía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Reconocer a Dios, hermano, como lo que les implica todas estas cosas. Implica adorarle a Él, aun cuando nosotros, hermano, cuando Él nos lo quite todo. Mira conmigo, hermano, o mejor apunta en tu libreta, hermano, en tus notas, estos 3 textos bíblicos, y vamos a seguir a ir al otro punto. Cuando lo hayan apuntado, por favor, hermano, amén. Reconocerlo como lo que Él es Dios. Jeremías 14:22, Primera de Reyes 18:39 y Primera de Reyes 8:22 al 23. ¿Ya lo apuntaron, hermano? Ok. Tener a Dios como nuestro Dios, hermano. Tener a Él como nuestro Dios implica no solamente reconocerlo por lo que Él es, sino que también implica, hermano, darle a Él nuestra adoración. Darle a Él nuestra adoración. Mira conmigo Juan 4:23. Apunta a Isaías 6:4 al 5 y vamos a leer Juan 4:23. Hermano que tenga Juan 4:23, por favor que se ponga en pie y lo lea.
en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén, gracias, hermano. ¿Quién? ¿Qué es lo que busca el Padre, hermano? Adoradores. Él demanda, ¿qué cosa? Nuestra adoración. O sea, nosotros, hermano, tener a Dios, el primer mandamiento implica, o sea, quiero repetírtelo para que no te pierdas, porque es mucha información. El primer mandamiento implica, ¿qué cosa? Basado en el hecho de que nosotros necesitamos a Dios. El primer mandamiento implica, la primera implicación que tiene, es que nosotros debemos tener a Dios como nuestro Dios. Y eso implica, a la vez, reconocerlo a Él por lo que Él es. En medio de nuestras circunstancias, en segundo lugar, implica que yo le voy a dar a Él mi adoración, mi reconocimiento. La gloria de mi corazón le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y eso no está, como decía ahorita, no está. Dios demanda, Dios quiere que nosotros le adoremos. Y es por eso que fuimos creados, para adorarlo. Dice Jesús que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tener a Dios como nuestro Dios, como el Dios de nuestras vidas, implica también, hermano, obedecerle a Él. Obedecerle a Él. Mira conmigo Deuteronomio 28, verso 58. Amén. Deuteronomio capítulo 28, verso 58. Amén. Hermano, por favor. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y temible el Señor tu Dios. Amén. Gracias, hermano. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano, de Deuteronomio 28. Dice: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa poner en práctica las palabras de la ley? Obedecerlas, ponerlas en práctica. Por eso que la Biblia dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dice: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible el Señor tu Dios. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué implica? ¿Qué es temerle a Dios? Es obedecer. Temor a Dios no es tenerle pánico a Dios, tenerle miedo a Dios. El temor del Señor, hermano, es la sabiduría, dice la Biblia. Pero ahí el texto dice que nosotros debemos de guardar la ley, practicar, poner en práctica su palabra, temiendo su nombre. ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre, hermano? Glorioso. Cuando nosotros reconocemos, hermano, que su nombre es glorioso, ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos adorando su nombre. La adoración, hermano, tiene que ver también con la obediencia. Y tener a Dios como nuestro Dios, hermano, implica, aparte de adorarlo, implica, hermano, temerle. Y nosotros le tememos ¿cómo? Obedeciendo su palabra. El temor a Dios es respeto a Dios. Y ese respeto nosotros lo respetamos, honramos su nombre glorioso, hermano, porque su nombre, como dice este pasaje, dice, es glorioso. ¿Y cómo? Y temible. Nosotros los creyentes ya no tenemos miedo a Dios. Los impíos, los que no conocen a Cristo, ellos deben de temer a Dios, tenerle miedo, porque para ellos, si no se arrepiente, está reservado la ira de Dios. Pero para nosotros en Cristo se nos ha sido dada la gracia del Señor. Amén. Ahora, esto es lo que implica, hermano, tener a Dios como nuestro Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿qué implica tener a Dios como nuestro Dios? Vamos a empezar por el principio. Sí, dimos tres cosas.
Ok, vamos a... Adoración, obediencia y El primer, tratarlo a él como sobre todo. sobre todas las cosas. El primer mandamiento, hermano, enseña que debemos glorificar a Dios en nuestro corazón y darle la prioridad sobre todo y sobre todos los seres humanos. Eso es lo que enseña el primer mandamiento. Eso a la vez tiene dos implicaciones. La primera implicación que tiene es que el hombre solo debe tener a Dios como su Dios. Y esa implicación está basada en el hecho de que, ¿en cuál verdad está basada esta implicación? En el hecho de que todos los hombres necesitamos ¿a quién? A Dios. Necesitamos adorar a Dios. Por eso, la primera implicación es que el hombre solo debe tener a Dios como su Dios. Y vimos también qué es lo que implica tener a Dios como nuestro Dios. Implica reconocerlo a Él por lo que Él es. Él es Dios. Implica también darle a Él nuestra adoración. E implica también, hermano, obedecerle a Él. Ahora bien, en estos 5 minutos, hermano, ¿qué nos queda? Quiero que veas conmigo la otra parte del mandamiento. Implica también, hermano, confiar en Él. Quiero que apuntes ahí en tu Biblia, en tus notas, 2 de Samuel, capítulo 22, versos 2 y 3. Implica tener a Dios como nuestro Dios, implica confiar en Él. Y apunta, hermano, estos textos bíblicos. Vamos a hacer algo, hermano. Esta noche vamos a dejarlo aquí, porque no quiero seguirlo apurando. Quiero que usted entienda bien esto. Vamos a terminar leyendo estos dos versículos. 2 de Samuel, capítulo 22, versos 2 y 3. Y otro hermano va a tener listo Salmo 56, verso 3. ¿Quién tiene el 2 de Samuel, hermano? Hermana Juanita. Dice, y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Amén. Lee el 4 también, hermano, por favor. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Amén. Amén. Fíjate, hermano, quiero terminar con estos dos versículos rápidamente. Este es un salmo, hermano, como usted ve en su Biblia, es un salmo de David. Y él dice, el Señor es ¿qué cosa? Mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio. Confiar en Dios implica que nosotros, hermano, Él es, cuando yo confío en Dios, hermano, eso implica que Él es para mí, ¿qué cosa? Mi refugio. Él es mi roca. En todo tiempo, hermano, mi alma se refugia en Él. ¿Por qué? Porque yo confío en Él. Porque yo confío en su amor paternal para conmigo. Porque yo confío que Él tiene poder para sostenerme, para guardarme. Y Él es soberano, el cual hace su voluntad en mi vida. Eso es lo que implica confiar en el nombre de Dios, hermano. Confiar en el nombre de Dios no es, hermano, simplemente que tener la esperanza de que Él va a hacer lo que nosotros queremos. Confiar en el nombre de Dios, hermano, implica que Él es nuestro refugio en tiempo de angustia. Yo te pregunto, hermano, ¿dónde está el refugio de tu alma? Cuando las aguas cuando las aguas se enfurecen, cuando la noche, hermano, se pone oscura, cuando tenemos que ir por el valle de sombra de muerte, ¿dónde tu alma encuentra refugio?
Tu alma se va a refugiar en lo que tú confías, donde tú sientes que tienes seguridad. Dice el texto, hermano, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi roca, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo. Eres mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos. Qué hermoso pasaje, hermano. Es mi oración que en medio de cualquier circunstancia en la que tú estés viviendo, hermano, tú puedas, hermano, confiar en tu Dios, porque eso es lo que implica tener a Dios como nuestro Dios. Él es nuestro refugio, nuestro escudo en contra del maligno. Cuando los lazos del Seol nos rodeen y las redes de la muerte surjan delante de nosotros, cuando estemos en angustia, nosotros sabemos que si clamamos a Él, Él oirá nuestra oración y nuestro clamor llegará a sus oídos. Eso es confiar en Dios. Ese es el resultado de tener a Dios como nuestro Dios. Amados hermanos, ¿quién tiene Salmo 56:3? Y terminamos con este verso. Salmo 56, verso 3. ¿Qué no tiene? Hermana Yud. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué confiamos en Él en el día que tememos? Porque Él es nuestro Dios. ¿Tienes temor, hermano? Si tienes temor, confía en el Señor. Él es a lo que tú le tengas, cualquiera que sea tu temor. En el día que el temor asalte tu corazón, ven y refúgiate en tu Dios. No busques otros dioses. Refúgiate en tu Dios. Amén. Porque Él es nuestro escudo y nuestra altura inexpugnable. Donde cuando estamos en Él, hermano, dice nadie nos podrá arrebatar de su mano. Amén. El domingo, el miércoles que viene, vamos a ver, hermano, qué es lo que implica tener falsos dioses. Y ore para que el Señor, hermano, confronte nuestros corazones ese día y saque a la luz, ¿verdad? Nos confronte con nuestro propio pecado. Al terminar el servicio, hermano, la hermana Ariela, la hermana Lorín, la hermana Lupita, Ariela, Lorín, Lupita, la hermana Ortiz, la hermana Leti, se quedan un momentico, por favor, 5 minutos, necesito que se queden un segundo. Vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú nos rescataste del mundo en que vivíamos y nos trajiste al reino de tu amado Hijo. Y por eso hoy podemos nosotros llamarte Padre nuestro y Dios nuestro. Alabado sea tu nombre, Señor. Esto que hemos aprendido hoy, grábalo en nuestra mente y nuestros corazones. Y tu nombre, Señor, sea magnificado en todo lo que nosotros hacemos. Y ahora al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. De esta manera estamos despedidos.